no golpee fuertemente nuestro cuerpo. No es que nos va a evitar o que vamos a ser libres de la enfermedad. No. Muchos creen que con ponerse la vacuna ya no hay necesidad de ponerse la mascarilla, ya no hay necesidad de echarse alcohol, ya hay libertad. No, no es así. Entonces, la situación en que estamos viviendo en en esta hora es una situación que se ha complicado aún más. El ambiente está aún más peligroso en cuanto a contaminación. Y los que tienen necesidad de salir, porque hay necesidades de salir, siempre deben de recordar de que no debemos de bajar la guardia para protegernos. Muchos han superado el COVID, pero se han quedado dañados de otras enfermedades difíciles. Y muchas veces estas enfermedades que se han quedado por causa del COVID son más fuertes que el mismo COVID. Así es que, por favor, mis amados hermanos, no bajemos la guardia, sigamos protegiéndonos, los que tenemos que salir, protejámonos bien, mis amados hermanos. Y otra recomendación que quisiera dar, mis amados hermanos, es de que no nos avergoncemos si llega el COVID en nuestras vidas. Como responsable que soy como persona, si llega el momento en que tenga que sufrir esa contaminación, mi responsabilidad es decir con toda sinceridad, hermanos, estoy enfermo de COVID. No lo ocultemos, mis amados hermanos. ¿Por qué razón? Porque con manifestarlo estoy salvando mi responsabilidad como persona, mi responsabilidad con el prójimo y mi responsabilidad personal. Así es que no tratemos de ocultarlo. Hoy en día muchas veces decimos, me dio una gripe, pero ya la gripe ya no existe, ya no existe la gripe. Entonces, mis amados hermanos, tenemos que cuidarnos aún más. Los que tengamos que salir, salgamos. Los que no tenemos que salir, quedémonos en casa para seguir guardándonos. En cuanto al sentido el deseo de reunirnos al templo en la casa del Señor, mis hermanos, lo vamos a hacer, ya sea que solo tengamos 10 personas, 20 personas. Ahí vamos a estar atendiendo a nuestros hermanos que lleguen siempre y cuando se puedan anotar. La meta es alcanzar cada domingo 50 personas. Sumados a esto, queremos decir 17 familias que van a completar las 50 personas que queremos tener cada domingo. Si no alcanzamos el número, esto no nos preocupa. Está bien que usted se cuide, que se resguarde, y ahí estaremos nosotros atendiendo mientras Dios nos dé la salud. Ahí estaremos atendiendo a cada uno de nuestros hermanos que lleguen con el deseo de poder acuerpar las actividades de la iglesia presencialmente. Siempre vamos a guardar el debido orden del protocolo para que podamos resguardarnos los unos con los otros. Van a ver en toda pared del templo recomendaciones, qué tengo que hacer cuando llegue a la casa del Señor, qué tengo que hacer cuando terminamos el culto. Toda esa información van a estar pegados en la pared para que usted
pueda ayudarnos y colaborar con el debido orden y con todo lo que nosotros queremos poner en práctica en ese momento en que vamos a reabrir la casa del Señor. Ayer estuve reunido con varios líderes y manifestábamos, esta situación no va a cambiar. Esta situación vino a cambiar muchas cosas en nuestras vidas, pero les decía a este grupo de líderes que tenemos que continuar, pero siempre y cuando con el debido, guardando las recomendaciones que nos da el gobierno actualmente. Entonces, no podemos detenernos como iglesia, tenemos que continuar predicando con la gran comisión, pidiéndole a Dios que nos inspire, que Él sea el quien nos dé ideas cómo poder continuar con la comisión del Evangelio de Cristo Jesús. Ayer estuve reunido también con el Comité de Evangelismo a nivel de Consejo Central y les decía, hermanos, tenemos que pedirle mucho al Señor para que nos ayude a tener un nuevo avivamiento de cómo poder seguir con la predicación del Evangelio de Cristo Jesús. Así es que, mis amados hermanos, según tengo información de que la verdadera vacuna que va a meternos en una burbuja va a pasar 10 años para que esto surja, la verdadera vacuna. Entonces, de aquí a 10 años, la iglesia no puede menguar. La iglesia tiene que continuar. Entonces, les hago un reto, mis amados hermanos, de que para el día 9 de mayo está establecido el poder abrir el templo. Y lo vamos a abrir con ese fin, con ese propósito. Ya sea que lleguemos a las 50 personas o ya sea que si llegan 10, si llegan 15, si llegan 20, los vamos a atender con todo el amor, con todo el aprecio. Seguiremos orando, seguiremos clamando. Así es que ánimo, mis amados hermanos, y si no bajemos la guardia, es una de las recomendaciones, no bajemos la guardia, sigamos con las debidas recomendaciones que se nos han dado y creemos de que de esa forma estaremos resguardando nuestra vida, nuestro cuerpo físico, nuestra salud, la salud de nuestro prójimo, la salud de nuestra familia. Así es que ánimo, mis amados hermanos, en el nombre del Señor. Queremos continuar con el estudio de la palabra del Señor allá en Primera de Pedro, en su capítulo número 1. Qué gran bendición la que encontramos siempre en la palabra del Señor. Hace 8 días decíamos que de acuerdo al versículo número 9, cuando dice ahí, obteniendo el fin de vuestra fe, o sea, todo aquel que cree, todo aquel que ama a Jesús y todo aquel que está dispuesto a servirle a Jesús como recompensa que hemos alcanzado cada uno de nosotros es nuestra salvación. Es el Evangelio que nos ha dado la salvación. Y decíamos hace 8 días que esta salvación tiene que ver con el alma, tiene que ver con el espíritu. La verdad que, mis amados hermanos, físicamente, este cuerpo siempre está destinado para sufrir cualquier enfermedad, cualquier dolor, cualquier circunstancia difícil que viene a este cuerpo. Este cuerpo no está libre de esas cosas. Pero lo hermoso, lo lindo, es de que cuando creemos en Jesús, amamos a Jesús, le servimos
con todo el corazón a nuestro Señor Jesús, alcanzamos esa gran recompensa de la salvación de nuestra alma, la salvación de nuestro espíritu. Voy a compartir en esta hora el material que el Señor me ha permitido realizar el día, en estos días, ya con la intención de querer hablar acerca del versículo número 10. Voy a compartir con ustedes este material que tiene que ver con el tema del día de hoy. Solo permítame, voy a pasarlo a otra modalidad para que nos podamos, yo creo que ojalá que usted lo pueda observar, querido hermano y hermana. ¿Cuál es nuestro tema de acuerdo al versículo número 10 de Juan, capítulo 1, versículo número 10? Conociendo la maravilla y la grandeza de la salvación. Qué especial es este versículo, porque viene a consolar nuestras vidas. Este versículo del 10 al 12 viene a consolar aún más, viene a fortalecer aún más nuestra vida espiritual. La salvación es una salvación grandísima, dice el escritor de Hebreos, es una salvación grandísima. Aquí Pedro nos va a mostrar por lo menos dos cosas. Nos va a mostrar el contenido de la maravilla de esta grandeza de nuestra salvación. Estos pasajes del versículo 10 al 12 describen la maravilla y la grandeza de la salvación. Describe la gloriosa verdad que Dios salva a los hombres de la muerte y los exalta en las glorias del cielo. Si usted, no sé si usted ha escuchado, pero durante toda esta semana que ya transcurrió, han fallecido otros 4 pastores más debido a las consecuencias de esta contaminación. Y no solamente han fallecido pastores, sino han fallecido aún personas que no conocemos, pero dentro del periodismo pude leer que fallecieron 2 grandes periodistas que en 15 días lucharon por sus vidas, pero que el final fue su misma muerte. Pero en el caso de nosotros como creyentes, como hijos de Dios, esta verdad de la salvación, esta gran verdad de la salvación trae para nuestras vidas esperanza, porque tarde o temprano el ser humano muere. El ser humano tiene que partir de este lugar. Pero mientras estemos de este lado, tenemos que disfrutar de esta maravilla, de la grandeza de la salvación. ¿Por qué razón? Porque a través de esta grandeza de la salvación, el creyente cuando parte de este mundo es exaltado en las glorias del cielo. Miren, mis amados hermanos, aquí podemos sufrir todo lo que podamos estar sufriendo. En este mundo vamos a padecer de diferentes situaciones difíciles en nuestro cuerpo.
y conocemos a muchos hermanos que están pasando por esos momentos difíciles de enfermedad y hemos orado por ellos, estamos clamando por ellos, pero lo que nos hace estar llenos de esperanza en nuestras vidas es de que si partimos de este mundo por medio de esta enfermedad que estamos padeciendo, ya sea del COVID o ya sea de otra clase de enfermedades, ese momento en que dejamos este espacio de dolor y de sufrimiento, entramos ya a una gloriosa exaltación, entrando a ese cielo que nos espera a cada uno de nosotros. La salvación es una obra tan gloriosa que incluso los ángeles se sienten motivados a observarla y a entender qué significa la salvación. Si usted quiere ver un poquito este anhelo de los ángeles de conocer, de conocer esta situación en cuanto a la salvación, que es un privilegio, no para los ángeles, sino es un privilegio para usted y para mí. Pero mire cómo es el asunto. Cuando uno lee el libro de Hebreos, mis amados hermanos, encontramos que los ángeles desean observar y entender el significado de la salvación. Imagínense, mis estimados hermanos, si ellos que no necesitan la salvación están interesados de entender la salvación, cuánto más nosotros como hombres que sí necesitamos esta gloriosa salvación. Solamente con leer el libro de Hebreos debe de motivarnos a cada uno de nosotros a investigar, a indagarnos aún más en cuanto a la salvación. Pedro aquí solo nos va a mostrar dos aspectos de la maravilla, de la grandeza de esta salvación. Pero, amados hermanos, creemos que nosotros debemos de tomarle aún más interés para poder indagarnos más de esta salvación. Dice ahí en Primera de Pedro, en su capítulo número 1, versículo 10. Ahí tienen ustedes el texto en la pantalla. Y dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Allí encuentro los dos aspectos interesantes que Pedro nos quiere enseñar en cuanto a la maravilla y la grandeza de la salvación. Punto número 1. Está, por ejemplo, la palabra gracia. Gracia. Eso es una palabra, mis hermanos, que hace que la salvación sea grande y sea maravillosa para nuestras vidas. Pero desde el punto de vista de Pedro necesitamos ver qué quiso decir Pedro con esa palabra gracia. La segunda palabra tiene que ver con la palabra salvación. O sea, ahí está la grandeza, la gloria, lo bello, lo hermoso que es la salvación. Es esa misma palabra salvación. Por eso Pedro del 10 al 12 nos va a describir, mis amados hermanos, en cuanto a la gracia y en cuanto a la salvación. Si usted y yo hemos alcanzado la salvación en estos tiempos difíciles en que estamos viviendo,
no deben de ser un tiempo donde debemos de caer de rodillas ante un COVID, sino usted y yo que tenemos la salvación, debemos de arrodillarnos, no delante del COVID, sino delante de la presencia de Cristo Jesús, porque a través de la salvación, cada uno de nosotros nos espera un momento glorioso allá en el cielo. Y todo esto lo hemos logrado porque la salvación ha llegado a nuestras vidas. Quisiera hablar, mis amados hermanos, antes de las dos palabras gracia y salvación, que es el punto, el sabor, la frutita que le ponen al pastel encima. Eso es las dos palabras, gracia y salvación. Tenemos la salvación como un gran pastel, pero la uvita de esa salvación es la gracia y la palabra salvación. Pero quisiera antes ver desde el punto de vista antropológico. La palabra antropológico tiene que ver con la forma de vivir del ser humano. Y aquí en este pasaje nos va a hablar de hombres. Punto número 1, ahí lo tiene en su pantalla. La salvación requirió de hombres especiales. Por eso decía, mis amados hermanos, vamos a hablar primero desde el punto de vista cómo Dios usó a hombres especiales, cómo Dios escogió, dice la palabra del Señor. No solamente dice escogió, sino que también llamó a hombres especiales. ¿Para qué? Para dar a conocer las maravillas de la salvación. Y dice ahí en el texto, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros. Por eso me interesa hablar en primer lugar acerca de estos hombres que Dios llamó, que Dios escogió. Dice la palabra allá en Jeremías, que Jeremías fue elegido y fue llamado aún antes de nacer en este mundo. Dios desde el vientre lo había escogido, lo había llamado con ese propósito. Oiga esto, mis queridos hermanos, con este propósito de predicar el evangelio maravilloso a todos los hombres. Y cuando somos bibliocéntricos, mis amados hermanos, vamos a descubrir que en estos últimos tiempos no se está predicando el evangelio de la salvación, sino solo se predica acerca de la prosperidad en este mundo. Se predica, mis amados hermanos, con fines, con propósitos económicos. Pero si usted lee el Antiguo Testamento, ¿cuál fue la misión de los profetas? La misión de los profetas fue siempre de predicar la salvación, de predicar la maravillosa y gloriosa salvación que Dios le ofrece al mundo. Jamás ningún profeta predicó acerca de la prosperidad en el Antiguo Testamento, sino siempre, si usted se recuerda, el último profeta, Juan el Bautista, su mensaje era, arrepentíos, porque el reino de Dios ya está con vosotros.
¿Cuál era su exigencia de Juan el Bautista? Arrepentidos de todos vuestros pecados. Profetas que cumplieron con este llamado. Hombres especiales que Dios usó para dar a conocer las maravillas de este gran, glorioso evangelio que tenemos cada uno de nosotros. Así es que los profetas, de acuerdo al texto, los profetas que profetizaron de la gracia y destinada a vosotros, dice ahí la palabra, que fueron llamados por Dios para hacer dos cosas. Número uno, para proclamación de la salvación de Dios a los hombres. Número dos, para profetizar y predecir cómo Dios los iba a salvar al hombre. Ojo con esto, mis estimados hermanos. Los profetas de aquel tiempo no entendían en su totalidad la salvación que Dios estaba ofreciendo para toda la humanidad. Por eso, como profetas, dice ahí que ellos inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Ellos anhelaban en aquella época saber qué tiempo iba a venir Jesucristo en su primera venida. Eso era lo que ellos no podían entender. Ellos querían saber la fecha, al igual que nosotros el día de hoy. No sabemos qué fecha y qué hora el Señor Jesús va a venir por segunda vez. No lo sabemos. Igual estaban los profetas en aquel tiempo. Ellos no sabían cuándo Jesús iba a venir por primera vez. Pero lo importante de estos profetas es de que aunque ellos no sabían, no conocían en qué fecha Jesús iba a venir por primera vez, ellos se entregaron al trabajo. Ellos se dedicaron a predicar la salvación. Ellos se dedicaron a pedirle a la humanidad, arrepiéntense de todos sus pecados. Así es que hablemos un poquito en cuanto a estas dos palabras, que son un reto para nosotros, como hombres que somos, como personas que somos. Que hagamos, mis estimados hermanos, un verdadero análisis de nuestra vida espiritual. Realmente nuestra función como creyentes, estamos, mis hermanos, inquiriendo, estamos con esa diligencia continua, mis amados hermanos, de conocer, de saber un poco más de Dios. Hagámonos ese análisis en nuestras vidas. Amados hermanos, yo conozco a muchos creyentes que cada vez que tratamos asuntos espirituales, me da un poco de tristeza en mi corazón. Porque se nota, se refleja que no estamos inquiriendo esta palabra. No nos alimentamos de esta palabra continuamente. Y es que, miren, mis estimados hermanos, ¿sabe por qué Dios estimaba mucho a los profetas que él llamaba? ¿Por qué Dios estimaba a los profetas, a estos hombres especiales, mis hermanos? Porque fueron hombres deseosos de alimentarse de la palabra constantemente. Fueron hombres que con esa diligencia constante ellos investigaban. Ellos hacían muchas cosas
hacían, mis estimados hermanos, tantas formas, o digamos, trataban en su época de aprovechar tantas formas para poder diligentemente inquirir y saber más de, del asunto de la salvación. Por eso, como hombre, me gusta mucho esta palabra, cómo Dios enfatiza en primer lugar la acción de estos personajes que Él llamó para ser profetas. Y el día de hoy ya no tenemos necesidad de tener en medio de nosotros profetas, ni mucho menos apóstoles. ¿Por qué razón, mis amados hermanos? Porque hoy tenemos el privilegio más grande como ser parte de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Somos hijos de Dios, transformados, cambiados, arrepentidos de nuestros pecados. Pero ¿cuántos realmente, mis amados hermanos, como seres humanos, como hombres, estamos inquiriendo constantemente de la palabra del Señor? ¿Cuántos de nosotros seremos diligentes estudiando aún más de la palabra del Señor? Este tiempo en que hemos estado ahí dentro de nuestra casa. Amados hermanos, eh, ¿cuántos realmente hemos aprovechado durante este tiempo estando en casa? Hemos aprovechado para leer la Biblia como familia. ¿Cuántos de nosotros hemos aprovechado el tiempo, mis hermanos, para poder profundizar la palabra de Dios a nivel de familia? Por eso les decía esta acción de estos profetas, que ellos inquirieron, que ellos diligentemente indagaban acerca de esta salvación. No lo entendían ellos y por eso es que ellos indagaban diligentemente. Pero aunque no lo entendían, que hoy nosotros sí lo entendemos, porque conocemos la fecha en que Jesús vino a este mundo, la forma como Él vino, el trabajo de Jesús, nosotros lo conocemos a través de la lectura de la palabra del Señor. Y como dijo Pedro, que nosotros, aunque no vimos, no lo escuchamos, pero creemos que es la bendición más grande de la iglesia el día de hoy. Pero en nuestra práctica, como persona, como hombre, estamos inquiriendo cada día más de la palabra, lo estamos haciendo diligentemente. Este tiempo de COVID es un tiempo donde debemos de aprovecharlo para crecer más de la palabra del Señor. Escuché de alguien que decía, hermanos, a través de internet ya hay muchas formas como poder alimentarnos de la palabra. Pero hermanos, mire, aquí está la verdadera forma como alimentarnos. Porque sí es cierto que a través de las redes sociales hay muchos que predican, hay muchos y hay buenos predicadores. Pero así como hay buenos, también hay malos, que lamentablemente muchos creemos en lo que escuchamos, olvidándonos de que la verdadera enseñanza está aquí, en la palabra, en las sagradas escrituras. Si usted, mi hermano, no está bien fundamentado, no está indagando, no está diligentemente estudiando la palabra del Señor, usted se va a dejar guiar por ideas humanas. Usted va a dejar que un ciego, como dijo Jesús, lo guíe
a usted que si no lee, es un ciego también. Así es que, amados hermanos, este es uno de los primeros retos que nos deja el versículo 10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de la salvación. Veamos algunos textos bíblicos, mis hermanos, en cuanto a esto. Allá en San Juan 1:6 dice la palabra: vino al mundo un hombre enviado por Dios. Mire, ahí dice enviado por Dios. Estos profetas eran llamados y eran enviados por Dios. Ahora Juan lo está describiendo. Juan lo vuelve a recalcar. Y dice en el versículo número 7, este vino como testigo para testificar de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. Miren, mis estimados hermanos, aquí encuentro un significado de la palabra gracia. Pedro allá dice gracia, profetizaron de la gracia destinada a vosotros. Y aquí Juan 1:7 se está refiriendo a Juan el Bautista. Este vino como testigo para testificar de qué? De la luz, o sea, de la gracia. ¿Qué significa la palabra gracia? Significa la luz. Digamos, Pablo dice que por gracia sois salvos. Eh, Pedro dice, yo vengo para testificar de la gracia, yo vengo para testificar de esa luz que necesita todo ser humano. Pero ¿quién envió a estos hombres? Fue Dios. ¿Quién los escogió? Fue Dios. Entonces vemos, mis hermanos, que Dios, de acuerdo a su voluntad, enfocó, organizó, formó un equipo especial para predicar de este evangelio. Pero para predicar de este evangelio necesito estar en un ejercicio continuo de leer diligentemente, de investigar diligentemente la palabra del Señor. Ahora, ¿por qué, mis amados hermanos, estos hombres fueron odiados? Bueno, veamos, estos hombres especiales que Dios llamó, estos hombres especiales que Él eligió y que los envió a predicar la salvación. Mis amados hermanos, estos hombres fueron odiados por muchas personas. ¿Por qué? Porque ellos predicaban siempre lo que Dios les ordenaba. Ellos, mis amados hermanos, jamás hablaron bajo términos, bajo pensamientos humanos, sino que estos hombres, como profetas, siempre hablaban lo que Dios les ordenaba decir. Por ejemplo, en Números 22:38, usted se recuerda de esa historia de Balaam y dice la palabra, Balaam respondió a Balac, oiga esto, y dice, mira, ahora he venido a ti. ¿Hay algo acaso que pueda decir? La palabra, oiga, la palabra que Dios ponga en mi boca, esa diré. Qué interesante, mis amados hermanos. Por esa razón es de que tenemos que distinguir en un verdadero profeta.
Un verdadero profeta era aquel que se dedicaba solo de hablar la palabra de Dios. Un verdadero profeta era aquel que decía las cosas tal y como Dios se las indicaba. Así era un profeta. Y por esa razón, mis amados hermanos, es de que estos hombres fueron odiados por muchas personas. La gracia, mis amados hermanos, es el favor de Dios vertida sobre los hombres. La gracia. Miren, mis hermanos, la gracia fue, fue manifestada a los hombres a través de estos hombres que se dispusieron de hablar solo lo que Dios les decía que tenían que hablar o testificar. O sea, ellos no predicaron ideas humanas, sino ellos se dedicaron a predicar la gracia, la luz del Evangelio. Hombres, hombres, mis amados hermanos, entregados a Dios. En el inciso, ahí abajo tenemos la primera idea de la gracia. Vamos a hablar un poquito de la gracia. Esa gracia predicada por estos profetas. ¿Qué es la gracia? Y esto es lo lindo, lo hermoso, lo maravilloso de este evangelio que ha llegado a nuestras vidas. La gracia es el favor de Dios vertida sobre los hombres. Vertida sobre los hombres. Y dice la palabra, hombres que no merecen su favor. Aquí empieza, mis estimados hermanos, a llegar a nuestro corazón. ¿Por qué es maravillosa la salvación? ¿Por qué esa salvación es grandísima, mis amados hermanos? ¿Por qué? Porque la salvación trae la gracia de Dios. Y yo alabo al Señor, mis amados hermanos, porque si hay algo que me hace hermosa la vida, si hay algo que me hace disfrutar de esta vida, aunque esté pasando por los momentos difíciles, de enfermedad, de escasez, amados hermanos, la maravilla de la grandeza de la salvación tiene un gran contenido que me hace feliz en medio de mis circunstancias. ¿Y qué es? Es esa gracia. Esa gracia vertida sobre usted y sobre mí. Y esto es lo que debemos de disfrutar nosotros, los que hemos alcanzado de esta salvación. Tener esa convicción, mis amados hermanos, que el Evangelio es una maravilla y es una grandeza para nuestras vidas. Porque el favor de Dios está derramado sobre nosotros. Porque la gracia, mis estimados hermanos, aún no mereciéndolo, esa gracia está a nuestro favor. Más abajo vamos a ver, mis hermanos, por qué yo no merezco esta gracia, pero que sin embargo, la gracia de Dios ha llegado sobre nosotros. Y esa gracia es la que hace que usted y yo nos veamos con una vida hermosa, linda. Hoy en la mañana, ahorita en este programa, vi a mi hermana Mariela cómo ella se presentó. Refleja, mis estimados, su belleza como mujer. Y así como reflejamos la belleza como
mujer o como hombre, así debemos de reflejar la belleza espiritual. Y debemos de reconocer que esa belleza espiritual no ha sido porque tenemos nuestra propia gracia, sino porque la gracia de Dios llegó a nuestras vidas. No nos merecemos esta gracia, pero sin embargo, esta gracia llegó a nuestras vidas, nos cubrió. Y por eso les decía a mis amados hermanos, que debemos de darle gracias a Dios porque Dios usó a hombres especiales para que ellos fueran los encargados de enseñarnos acerca de esta gracia. La pregunta es, ¿cuántos de ustedes realmente en su corazón, mis amados hermanos, usted le da gracias a Dios por hombres que le han enseñado la palabra del Señor? Porque Dios, mis amados hermanos, hasta el día de hoy, Dios sigue utilizando a hombres especiales para que estos hombres se encarguen, ocupen su tiempo en indagar, en inquirir la palabra del Señor para poderla enseñar en una forma bíblica, sin quitar ni poner al texto bíblico. Pero lamentablemente, mis amados hermanos, yo siempre digo, la iglesia centroamericana tiene muchas cosas positivas y me quito el sombrero, pero también soy uno de los críticos que tenemos muchas deficiencias, tenemos muchos problemas como iglesia, muchos problemas que no hemos aprendido a disfrutar de esa gracia. ¿Sabes por qué? Porque despreciamos a muchos hombres que Dios nos ha enviado para que nos enseñaran de esta gracia. Habemos personas que critican a muchas personas que Dios ha levantado para predicar el Evangelio. Si usted ha estudiado el libro de Hebreos, es un libro que reenmarca cómo el judaísmo ya no quería el tiempo de gracia, sino ellos querían regresar en el tiempo de la ley. Por eso fue que odiaron aún a Cristo Jesús. Lo negaron, no lo aceptaron. ¿Por qué razón? Porque, amados hermanos, lamentablemente no estamos disfrutando de las maravillas de la salvación. Y esa salvación, mis amados hermanos, Dios usó a profetas. En el tiempo de Jesús usó apóstoles. Y hoy, de acuerdo a Efesios, Él ha levantado a evangelistas, ha levantado a maestros, ha levantado a pastores que hasta el día de hoy, lamentablemente, muchos de estos líderes son despreciados. Nosotros tuvimos una experiencia de una pareja que nos dijo, bueno, si ustedes son pastores, vivan del aire, pues. Y hoy que ellos, muchos años después, hoy ellos son pastores y hoy se quejan. Hoy se quejan. ¿Por qué? Porque su iglesia los abandonó. Y yo les digo, ¿se recuerdan de lo que me dijeron hace muchos años atrás? Se dan cuenta que el pastor, el siervo del Señor, no vive del aire. Amados hermanos, muchas veces
no apreciamos a hombres especiales que Dios ha llamado. Un ejemplo bíblico, tenemos a Juan el Bautista. Dios llamó a hombres especiales para predicar la verdad de Jesucristo. Pero muchos creyentes son como esta planta, ojalá que usted me vea ahí en esta imagen, secos espiritualmente. ¿Qué pasó con aquel gobernante en la época de Juan el Bautista? Juan el Bautista fue un profeta que habló acerca del arrepentimiento, habló acerca de la palabra del Señor. Pero cuando hay un corazón seco, no se acepta la verdad, no se acepta la verdad de la palabra de Dios. ¿Y qué pasó con Juan el Bautista? Juan el Bautista murió decapitado de acuerdo a Mateo capítulo 14, versículo 10. Fue decapitado. ¿Por qué llegó hasta en ese momento Juan el Bautista a ser odiado y le quitaron la vida? Porque en la vida del ser humano, oiga esto, mis queridos hermanos, por no alcanzar y disfrutar de las maravillas de la gracia de la salvación, hay una semilla de corrupción dentro del corazón. Y esa semilla de la corrupción que permanece en el corazón del ser humano, ya sean creyentes o no creyentes, el creyente o no creyente siempre van a despreciar a las personas que Dios levanta para predicación de la palabra del Señor. Todos nosotros tenemos la semilla de la corrupción en nuestro cuerpo, que hace que envejezca. Mire, si usted ve esta imagen, ¿cómo está esta planta? Está muerta, envejecida. No hay vida como lo que vemos en el fondo. No hay vida. Esta planta está seca. Y como está seca, su corazón estará siempre lleno de odio. Siempre estará lleno de ideas humanas. Siempre estará sacando ideas humanas de lo más profundo de su corazón. Cuando está la semilla de la corrupción en nuestro corazón, nos envejece. Se deteriora nuestra vida física y se deteriora nuestra vida espiritual. Y a veces, con esta vida seca, aligeramos muchas veces nuestra vida física. Pero para ir terminando en esta hora, quiero decirle que cuando dice el texto, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, la gracia de Dios es el mensaje de salvación eterna. Es la semilla que reemplaza la semilla de corrupción de la corrupción de incorrupción, o sea, cambia esa semilla de la incorrupción, quita la semilla corrupta que hay en nuestras vidas. Y que cuando la gracia del Evangelio de Cristo Jesús llega verdaderamente en nuestro corazón, mis amados hermanos, va a reemplazar, va a quitar lo corrupto, va a pensar, mis amados hermanos, en otras palabras, solo en en la idea espiritual. ¿Sí? Solo en la idea espiritual. Y lo que voy a decir no lo voy a decir porque yo lo necesite, mis amados hermanos.
Pero hago la pregunta, ¿se han preocupado por la vida pastoral, hermanos? ¿Han pensado en algún momento estará comiendo el pastor y su familia? Y esto lo hago no por interés que lo haga en nuestra vida, mis amados hermanos, pero si hay una cultura de una verdadera salvación maravillosa y linda que nos muestra la gracia, mis amados hermanos, vamos a tener pensamientos espirituales. Vamos a tener, mis estimados hermanos, pensamientos bajo la guianza espiritual de la gracia de la salvación. Si usted ve una flor aquí, mis amados hermanos, en esta otra parte de donde está la planta seca, ¿qué es lo que hace la gracia en nuestras vidas? Como les decía, mis amados hermanos, pone belleza en nuestra vida espiritual. Pone belleza, pone vida en nuestra vida espiritual. Pone colorido en nuestra vida espiritual. La gracia. Por eso es que la salvación es grandísima y es maravillosa, porque la gracia de Dios está sobre usted y sobre mi persona. Y cuando la gracia hace ese trabajo especial en nuestras vidas, es cuando vamos a disfrutar verdaderamente de esta salvación especial. Para finalizar, les voy a leer el versículo número 11. Dice ahí en Primera de Pedro, oiga esto, fíjese que ayer estuve en una reunión con líderes y les predicaba del versículo 1 al versículo 5 acerca de un líder que aprendió de sus errores. Es que cuando uno retoma el texto bíblico, uno dice, aquí está otro hermoso tema. Ayer les hablaba a líderes. Amados hermanos, qué errores hemos cometido durante esta pandemia. Qué errores. Aprendamos de nuestros errores. Y vivamos en una forma diferente como líderes que somos. Les hablé también, mis amados hermanos, que un líder debe de estar enfocado, debe de estar edificado sobre el fundamento de enfoque y la autodisciplina. Amados hermanos, hay tantas enseñanzas cuando uno regresa al texto bíblico. Yo como hombre, yo como persona. Ayer le decía a los hermanos, mire, un ejemplo que me dejó Jesús cuando se bautizó, saliendo de las aguas, él como líder. Oiga lo que dijo su padre. Dijo, he aquí mi hijo en quien tengo complacencia. Es que, mire mis hermanos, cuando nosotros nos enfocamos desde el versículo número 1 de Primera de Pedro al versículo número 10 hasta donde estamos, hermanos, vamos a tener el corazón de Dios alegre, alegre. ¿Por qué razón? Porque somos hermosos bajo la gracia de Dios. La gracia de Dios nos embellece. La gracia de Dios nos ayuda a entender que tenemos una salvación eterna. La gracia de Dios nos ayuda a arrancar la semilla de corrupción que hay en nuestras vidas. La gracia de Dios, mis estimados hermanos, hace que tengamos una vida libre
una vida libre de corrupción, libre de pecado y que por lo tanto, mis amados hermanos, vamos a ser trasladados de la muerte y vamos a vivir por toda una eternidad. Dice el versículo 11, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Amados hermanos, el sufrimiento de Jesús, que esto lo vamos a ver dentro de 8 días, la otra maravilla, lo que hace hermoso de esta salvación, es el sufrimiento de Cristo Jesús. Así es que, amados hermanos, la salvación es hermosa, es bella en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque estamos cubiertos con la gracia de Dios. Este es, este es, esta es nuestra carrera espiritual. Y que en un determinado momento, cuando partamos de esta tierra, se pueda repetir esta frase que dijo Pablo: he terminado mi carrera. ¿Cómo terminó el apóstol Pablo su carrera? Disfrutando siempre de esas maravillas de la salvación, disfrutando de la gracia que fue derramada sobre él y predicando, dejándose usar por Dios para predicar la palabra del Señor a todos, ser humano que le escuchaba. Que el Señor nos ayude a ser buenos instrumentos, mis amados hermanos. Y por favor, síganse cuidando, protéjanse. Y por sobre todas estas cosas, disfrutemos de esta maravilla de la salvación. Que Dios nos ayude y que Dios nos bendiga grandemente. Que el Señor bendiga a nuestra hermana Mariela por habernos dirigido el servicio en esta hora, y que Dios bendiga a mi hermano Fernando, quien nos conectó en esta plataforma, y que Dios bendiga a cada uno de nuestros hermanos que estuvieron conectados en el Facebook, y que podamos, mis estimados hermanos, seguir adelante. Pido disculpas, mis amados hermanos, porque el día jueves me quedé a medias del mensaje, pero hoy en la tarde estaré enviando el video del mensaje del jueves para no atrasarnos. Entonces, tiene que ver con el segundo punto de la crianza de los hijos en disciplina. Así es que, mis amados hermanos, Dios les bendiga grandemente y que podamos ir preparándonos. Por sobre todo, oremos para que el Señor nos dé la oportunidad de poder realizar nuestras actividades presencialmente. Que el Señor añada mucha bendición sobre su trabajo, mucha bendición sobre su negocio, mucha bendición sobre su profesión. Dios les bendiga, mis amados hermanos, y adelante a seguir disfrutando de esta maravillosa salvación. Disfrutemos hoy y siempre de esa gracia de Dios sobre nuestras vidas. Muchas gracias por todo. Amén y amén.